En este video encontrará un resumen de las asignaciones destacadas para esta semana 19 al 25 de agosto 2024 de Vida y Ministerio Cristianos. Amigos, ¿cómo están? Hermanos, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por su sintonía. Sean bienvenidos una vez más. Gracias. Y ahora comenzamos. Esta semana, 19 al 25 de agosto del 2024, tendremos la lectura de Salmos 75 al 77. Y algo que se destaca en esta semana es la presunción. Presumir. ¿Ha visto usted a una persona que le gusta presumir? Las personas generalmente pueden presumir de todo, de su físico, de su ropa, de su vehículo, de su casa, su posición económica, nacionalidad, y por qué no decirlo, hasta de sus privilegios en la congregación. Es increíble. Por eso se hace esta exhortación de cuidarnos de la presunción, que es como una enfermedad silenciosa. ¿Por qué no hay que presumir? Es el primer discurso. Estaremos viendo ejemplos y situaciones específicas en las que podríamos caer, conscientes o inconscientemente, en esta trampa. En Perlas Escondidas estaremos comentando lecciones prácticas de la lectura de esta semana. Saltamos a nuestra vida cristiana y aquí nuevamente se enfoca en los superintendentes de circuito, de ser humildes, mantener la humildad, como lo hizo Jesús, cuando se les alabe. Y generalmente así son las masas, así son las personas, incluyendo a nuestros hermanos, tristemente. Cuando alguien es el personaje principal, como un superintendente, casi todo el mundo ahí está pendiente de él, de alabarlo, de cuidarlo, que no dé con el suelo, etcétera, etcétera. Pero si esta persona en algún momento dejara ese privilegio, dejara de tener esa posición, pasa nada más a ser un recuerdo que algunos recuerdan y que otros ya olvidaron. Así funciona este mundo. Por eso es muy importante cómo reaccionamos cuando se nos alaba. Luego, para concluir, tendremos los comentarios del estudio bíblico de la congregación. Veremos cómo Santiago ayudó a llevar a buen término aquella reunión, algunos paralelismos del siglo I con nuestros días y aclarando algunas ideas o mitos que algunos tienen de el cuerpo gobernante o de nuestros 9 hermanos que dirigen la obra mundial. Así que una vez más sean bienvenidos. Vamos entonces a comenzar nuestra consideración con el primer discurso, ¿por qué no hay que presumir? La Biblia responde en Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos, pero da ayuda a los humildes. Mire, aquí no está diciendo que es pecado tener dinero y poder comprar o costearse ciertas cosas o comodidades, ropa, vehículos, viaje. Eso no es un pecado, porque la Biblia también dice que es un regalo de Dios el poder comer, descansar y disfrutar de las cosas de la vida. Pero la persona orgullosa, aunque pueda ser pobre, la persona orgullosa lo que hace es presumir, querer ser vista, querer llamar la atención de otros. Algunos han dicho, ciertas personas antes no tenían dinero, pero ahora ya lo tienen y han cambiado. Y algunos han puesto la frase que dicen, han acuñado la frase, que el dinero cambia a las personas, pero en realidad el dinero lo que hace es que saca a colación lo que hay en el corazón de la persona. Es decir, la persona era orgullosa siendo pobre y ahora que tiene dinero, lo que pasa es que esto sale a relucir. Lo que siempre fue orgullosa, solo que antes era pobre y ahora es un orgulloso con dinero. Así que antes orgulloso pobre y ahora orgulloso con dinero. A Jehová no le gustan las personas orgullosas. Hay personas que les gusta, y es su vida realmente, publicar en redes sociales
el querer ser vistos, el querer tener cientos de seguidores, miles de seguidores. Esto no solo le pasa a personas de allá afuera, personas que no forman parte de la congregación, sino incluso a hermanos o a hermanas. En redes sociales viven una vida que muchas veces es fingida porque solo están actuando. Quizá en esta fotografía se ve muy perfecta, muy feliz, pero ¿cómo es su vida real? Quizás es una persona muy infeliz, y es triste decirlo que esas cosas le pasan a algunos hermanos en la congregación. En las fotos publican su mejor sonrisa, pero en el día a día, en sus reuniones, en la predicación, en la convivencia, son personas muy infelices, y esto es triste porque solo están actuando en redes sociales. ¿Cuál es el propósito? El querer ser vistos, el ego, el querer demostrar que ellos pueden, que ellos tienen, que ellos están, querer ser vistos. Pero nuevamente, a Jehová no le gustan las personas presumidas y arrogantes. Notamos aquí en el Salmo 75:4, les dije a los arrogantes, no presuman, y a los malvados les dije, no ensalcen su poder. Esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Notamos ese punto. Incluso en 1 Timoteo 3:6 dice, no debe ser un hombre recién convertido para que no se llene de orgullo y reciba la misma condena que recibió el adversario. Esto es algo interesante, ya que, hermanos, generalmente pensamos que las personas del mundo, las personas que no son siervos de Jehová, son personas orgullosas, pero eso no es del todo cierto. Recuerde que usted y yo seguimos siendo seres humanos y tristemente el orgullo podría enfermarnos. Algo así como una enfermedad silenciosa. Quizás este hermano dio el discurso en la asamblea y ¿qué pasa? Al terminar, ahí están los demás. Quieren tomarse una fotografía con él, le están dando tantos halagos. Esto nos recuerda las palabras del libro de Hechos. Le dijeron a Herodes después de dar un discurso, voz de un Dios y no de un hombre. Esas fueron las palabras que llenaron el ego de aquel gobernante. Y quizá pensamos, sí, eso es muy común en el mundo, con las personas que no sirven a Dios, pero hermanos, debemos cuidarnos, porque eso también pasa en la congregación. Tanto es así que el esclavo, el cuerpo gobernante, ha publicado artículos específicos y ha dado discursos específicos a lo largo de esta década que no se les trate ni a ellos, ni a los hermanos de la sede mundial, ni a nadie, ni al viajante y su esposa, como si fueran celebridades. Y ahí están todos corriendo y saltando para tomarse la foto con ellos y darles regalos y saltar sobre ellos. Imagínese un hermano que cae ante uno de ellos arrodillándose. Eso ya es adoración. Y esto que acabo de mencionar no es una situación hipotética, ha ocurrido. En algunos casos eso les ha ocurrido a los hermanos, a los del cuerpo gobernante, y ellos han tenido que en ese momento reaccionar y decirle a la persona que se levante, que no haga eso. Pero el hermano tal vez podría pensar, sí, pero yo no soy del cuerpo gobernante, yo ni soy de la sucursal, ni de Betel. No importa quiénes seamos, si estamos en la sede mundial o no, todos debemos cuidarnos del orgullo del corazón. Hay quienes de una manera muy sutil pueden reflejar el orgullo y disfrazado de humildad, y eso se conoce como la falsa humildad. Una prueba de ello fue en la asamblea del 2015. Vimos aquel video del hermano que dijo que no iba a estar en la predicación la próxima semana, y los hermanos le preguntan si estaba todo bien, y él dice, y ahí empieza la sutileza de él. Y él no podía decirlo, pero iba a estar involucrado en algo de la asamblea y que
era algo muy importante que los iba a dejar perplejos a todos. Y así alguien podría empezar a hablar de hermanos famosos que conoce, empezar a hablar de las congregaciones o los lugares donde ha estado, a quienes ha conocido. Incluso podría empezar a decir, he estado en tal y tal sucursal, he asistido a tales y tales escuelas de la organización, por tantos años he conocido a tales y tales hermanos, y llevo tantos años sirviendo en este privilegio, y al final, ya al final, gracias a Jehová. ¿Nota la sutileza? Eso es ser un hipócrita. ¿Por qué? Porque ya al final, ahí se acordó de Jehová. Pero antes de todo eso desplegó todo un currículum. No solo estaban preguntando, pero él no quería dejar la oportunidad pasar sin antes desplegar todo el currículum o carrera espiritual que ha tenido. Entonces, hermanos, es algo importante de que cuidarnos. Nuevamente, si en la congregación recibimos un privilegio, un nombramiento, es para servir a los hermanos, no para sentirnos sobre ellos. Si alguien piensa que por el privilegio que tiene ya no debe saludar a los demás, ya no debe tener buenos modales, decir por favor y gracias, ya no debe participar en la limpieza o el mantenimiento del salón del reino, o ya no debe contribuir monetariamente a la congregación local, esa persona tiene un serio problema de orgullo. Esa persona debe bajarse de ese pony en el que se ha montado. Porque, como dijo Jesucristo, el que se ensalza acabará humillado. Por eso cualquier responsabilidad que recibamos en la congregación es un regalo de Jehová, no es mérito nuestro. Desde luego, todos los hermanos se espera que se esfuercen por alcanzar un privilegio, pero ahora que ya lo alcanzó, se espera que siga manteniendo las buenas cualidades. Como conclusión, los que se ensalzan, sean personas del mundo, sean gobernantes mundiales, líderes religiosos reconocidos a nivel mundial. Note lo que dice que hará Dios al final. Dice el Salmo 76:12. Rebajará el orgullo de los líderes. Él infunde temor en los reyes de la tierra. Así que, viéndolo así, nos conviene a todos, ancianos, ministeriales, viajantes y sus esposas, hermanos de Betel, de la sede mundial, y todos los que están hasta más arriba que ni los conocemos, a todos nos conviene ser humildes, mantenernos humildes, porque en el momento en que eso se nos sube a la cabeza es cuando nos estrellamos. Esta fue entonces la información de esta semana, de este discurso de tesoros de la Biblia. Ahora pasaremos a las perlas escondidas de esta semana. La primera pregunta está extraída del Salmo 76:10. Lo leeremos para tener una mejor comprensión. Y nos dice el texto: porque la furia del hombre resultará en alabanza para ti, con los restos de su furia te adornarás. Pregunta: ¿cómo puede la furia del hombre alabar a Jehová? Bueno, a veces producen buenos resultados cuando Dios permite que los hombres, que los gobiernos, que las autoridades gubernamentales o políticas de este sistema de alguna manera ataquen o presionen al pueblo de Dios debido a que somos siervos de Él, y esto puede provocar situaciones, penalidades que al final terminan causando, ¿sí?, algunos cambios. Puede resultar en algún tipo de disciplina, pero a la vez también puede sernos un entrenamiento. El artículo hace mención que Dios no va a tolerar que suframos más de lo que sea necesario. ¿Y qué hay si sufrimos hasta el punto de morir?, dice la pregunta. Eso también puede alabar a Dios, ya que quienes sean testigos de nuestro fiel aguante, quizás glorifiquen a Dios por nuestra conducta. Podemos ver que esto puede verse desde diferentes ópticas, desde diferentes perspectivas.
pudiera ser que las autoridades o las personas pudieran presionar o atacar individualmente a hermanos que son conocidos en la comunidad y a lo mejor ya no individualmente, sino colectivamente como organización o asociación religiosa. Entonces todo esto de alguna manera deja experiencia y es una forma de entrenamiento, dice la referencia. Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Tenemos la lectura de Salmos 75 al 77. Y vamos entonces a pasar a los comentarios. Quiero invitarlos y agradecerles amablemente por suscribirse, dejar su like y pueden dejarnos un comentario cuál de las perlas llama más su atención. Vamos entonces a empezar. Tenemos número 1. Salmo 75, 1 nos dice: Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Esto nos enseña que es importante dar siempre gracias a Jehová por sus bondades, por sus bendiciones en nuestra vida. Es mejor dar gracias que dar quejas. Hay personas que tienen todo para ser felices, pero viven todo el tiempo quejándose y no dan gracias por lo que tienen, así que por lo tanto no disfrutan lo que tienen. Vamos ahora al número 2. El Salmo 75:2 dice: Cuando fijo un tiempo para juzgar, juzgo con justicia. Vemos que aquí en este planeta han ocurrido y ocurren muchos e incontables actos de corrupción e injusticias durante juicios que se celebran, tribunales, etc. Pero qué distinto es Dios. Dice el texto que Él siempre juzga con justicia y lo hará siempre así. Por eso es bueno esperar en Él en todo momento, que al final Él dará a cada quien lo que corresponde. Número 3. Salmo 75:3 nos dice: Cuando la tierra y todos sus habitantes se estremecieron, fui yo quien mantuvo firmes sus columnas. Esto habla de mantener firmes las columnas. A veces podríamos sentirnos tentados a alimentar el fuego de la decepción, el fuego de la rebelión de las personas, debido a que delante de nuestros ojos el sistema se está derrumbando, pero en vez de alimentar ese fuego, invitamos a las personas a venir a un refugio seguro. La tienda de Jehová, su gran montaña, quien mediante nuestro Señor Jesucristo, su palabra, la Biblia y el alimento espiritual, nos dan estabilidad aunque el mundo esté derrumbándose a nuestro alrededor. Número 4. El Salmo 75:4 nos dice: Les dije a los arrogantes, no presuman, y a los malvados les dije, no ensalcen su poder. Esto nos enseña que no hay que presumir de nuestros logros, sean seculares o espirituales. Debemos cuidarnos de la falsa humildad. Evitamos querer ser el centro de atención en la congregación y sentirnos más que los demás, sentirnos sobre los demás. La organización nos ha dado consejos específicos sobre cuidar lo que publicamos en redes sociales, etcétera, etcétera. Y siempre se da el beneficio de la duda que a lo mejor la otra persona no lo hace de mala intención, pero el hecho es que está presumiendo. Número 5. El Salmo 75:5 dice: No ensalcen tanto su poder, ni hablen con arrogancia. Esto nos recuerda uno de los videos de la Asamblea Regional 2015 que quizás muchos de ustedes recuerdan, que mostraba cómo en sus conversaciones un hermano joven, de manera sutil, estaba conversando con otros jóvenes, pero de manera sutil, él estaba presumiendo de su privilegio en la próxima asamblea. Hasta dijo que sin su monólogo, sin su participación, no habría discurso. Esto nos hace reflexionar sobre formas en que podríamos presumir por méritos propios
o de otros a quienes conocemos. Otro hermano dijo que si en nuestras conversaciones solemos mencionar a hermanos famosos que son como celebridades y los demás no los conocen, también esa es otra forma de presumir indebidamente. Número 6. El mismo Salmo nos previene contra desarrollar una actitud orgullosa o arrogante. A veces creemos que entendemos este concepto, que la humildad está bien, el orgullo está mal, pero como es Jehová quien ensalza, hemos de ver todas las responsabilidades que se nos asignan en la congregación como dádivas procedentes de Él. Y esto viéndolo desde una perspectiva real, de la vida real, hay quienes cuando tienen algún privilegio o asignación, se sienten que están hasta arriba, se sienten que no caben en el lugar de reunión. Y cuando ya no lo tienen, se dan cuenta que la valía de una persona no la determina un privilegio de servicio. Número 7. El Salmo 76:11 nos dice: hagan sus votos a Jehová y cúmplanlos. Esto nos enseña lo importante que es tener palabra, no solo con nuestros hermanos, sino con Jehová también, incluso en cosas pequeñas, y no digamos en cuanto a cosas grandes como los votos matrimoniales, el voto de la dedicación que hacemos a Dios, evitamos jurar. Hay quienes cuando juran hasta mencionan el nombre sagrado como si fuera un instrumento para jurar, y hasta hacen un drama. Simplemente, como dijo Jesucristo, sea su sí, sí, y su no, no. 8. El Salmo 77:2-4 hace él mención de cómo se sentía en el día de su angustia, buscó a Dios sin descanso, nada lo consolaba. Cuando se acordaba de Dios, él se sentía agobiado y le fallaban las fuerzas. A veces llegan días que nos sentimos bien, pero a veces llegan días que quizás sentimos que todo está en contra, y es allí cuando más debemos buscar a Jehová, no perder la fe, no alejarnos de Él, recordar que Él siempre tiene la última palabra en todo asunto. Número 9. El Salmo 77:5 habla de los pensamientos de tiempo, mucho tiempo atrás. Y esto nos enseña que debemos cuidar nuestros pensamientos, especialmente los malos pensamientos, malos recuerdos, pensamientos negativos, inmorales, que son como inquilinos que viven gratis en nuestra mente. Esos no son inquilinos, esos son invasores, y la solución es sacarlos. Número 10. El Salmo 77:11-12 dice: me acordaré de las obras de Jah, recordaré tus maravillosos actos, meditaré y reflexionaré en tu modo de actuar. Dios le hizo este puntito a los israelitas que siempre debían recordar lo que Él hizo por ellos. No era que lo estuviera echando en cara, pero les hace mención que lo opuesto de recordar es olvidar. Y cuando nos olvidamos es cuando es tan fácil perder la fe. Esto nos hace pensar sobre cuál es nuestro texto bíblico favorito, o bien cuáles son nuestros relatos bíblicos que nos animan y alientan. Esto es como llevar agua y provisiones al emprender un viaje en un desierto, en este caso el desierto de este mundo. Lo preocupante sería que no tuviéramos una base espiritual. Esto sería como ir de viaje al desierto sin llevar agua ni provisiones. Ahora, ¿por qué este ejemplo? Porque si usted le pregunta a algunos hermanos, ¿cuál es su texto bíblico favorito? ¿O cuál es su relato o personaje bíblico favorito? Algunos quizás lo sepan, otros a lo mejor no. Podrían responder que no saben, que no lo han pensado. Eso es muy peligroso, pero pregúnteles qué es su canción favorita del mundo o su
artista famoso, eso lo tienen en la punta de la lengua. Entonces, hermanos, recuerde, la persona espiritual está, la persona carnal está, y ahí hay una oposición. Hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Ahora pasaremos a la parte final, que es el estudio bíblico de la congregación. Para esta semana tenemos el capítulo 14, párrafos 7 al 10 y un recuadro de la página 110. Párrafos 7 y 8. ¿Cómo concluyó Santiago su intervención? Bueno, el libro de los Hechos, capítulo 15, 19 al 21, menciona que Santiago concluyó así: Por lo tanto, mi opinión es que no hay que causarle problemas a la gente de las naciones que se está volviendo a Dios. Más bien, hay que escribirles que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, inmoralidad sexual, animales estrangulados y de sangre. Vemos aquí la forma en la que él concluye. Da una opinión franca, contundente, pero no está imponiendo. Simplemente dice: mi opinión, pienso lo siguiente, y lo expone. Parte B. ¿Por qué sabemos que no estaba tratando de imponer una decisión? Porque cuando él dice mi opinión es, esa frase está dejando claro que él no pretendía decir algo como aquí se hace lo que yo digo. ¿Saben qué, hermanos? No importa lo demás, yo digo que hagamos esto. Él no dijo así. Simplemente estaba proponiendo al grupo una posible solución basándose tanto en los testimonios de otros hermanos como en las Escrituras. Un detalle que vemos acá es que no era la intención de ellos, por así decirlo, complicarle la vida a los gentiles que estaban entrando a la congregación. Porque alguien podría haber dicho, por tradición y por ley y por costumbre, lo hemos venido haciendo así desde siglos. Así que son ellos los interesados, son ellos los que vienen a nosotros, a ellos les interesa, así que ellos se adapten a nosotros, no al revés. Pero vemos que la madurez espiritual, si no se está violando ningún principio bíblico o alguna cita directa de la Biblia, es flexible. Podemos imaginar que así era nuestro Señor Jesucristo. Él no era el típico hombre que cada paso que alguien daba le decía: eso no está bien, así no se hace, esto no es así, así no sirve, como sí hacían los fariseos. Así que pensamos en principios como Santiago, como Jesús y los demás. Es un buen ejemplo. Párrafo 9. ¿Qué ventajas tenía la propuesta de Santiago? Aquí hay 4 puntos. El más importante: contaba con la aprobación de Jehová porque estaba de acuerdo con su propósito. Y ya en la declaración final ellos dicen al Espíritu Santo. La Biblia no aclara algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús estuvo 40 días con los discípulos. No se menciona de qué habló con ellos esos 40 días, así que no podemos especular y decir probablemente. La Biblia tampoco dice qué fue exactamente las palabras de una bendición que Él les dio, pero tampoco dice de qué manera el Espíritu Santo se manifestó en esta reunión para hacerles saber y sentir que el Espíritu Santo confirmaba o estaba de acuerdo, en sintonía con esa decisión. Pero de que sí hubo Espíritu Santo, eso es imprescindible. Alguien podría decirnos, bueno, ellos tenían las Escrituras inspiradas por Espíritu, entonces en ese sentido, pero hermanos, recuerde, no podemos igualarnos hoy a ellos o pensar que ellos se deben igualar a nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo en el primer siglo se manifestaba de una manera tan magistral como lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos y les daba facultades sobrenaturales, así que no eran ocurrencias
suposiciones arriesgadas, eran manifestaciones reales y contundentes. Ellos no andaban probando, vamos a hacer una prueba, y resulta, entonces sí es Jehová, y si no resulta, entonces no era Jehová. Ellos no estaban jugando a hacer pruebas, ellos estaban tomando decisiones guiados por el Espíritu Santo y también por Jehová y por supuesto el cabeza de la congregación, nuestro Señor Jesucristo. Repito, la Biblia no da todos los detalles de que pasaron más cosas, sin duda que sí, pero ahí lo vamos a dejar. Ya comentamos la primera y la más importante. Otro punto. La otra ventaja de la propuesta de Santiago, primero dice, evitaba causarle problemas innecesarios a la gente de las naciones, a los cristianos gentiles, porque no los obligaba a obedecer la ley. Normalmente ellos realizaban la circuncisión al 8º día de nacimiento del infante, del bebé, pero aquí eran personas adultas. Y es verdad, algunos que antes de nuestro Señor Jesucristo querían unirse al pueblo de Israel, a la nación de Israel, aunque fueran adultos, debían circuncidarse. Pero aquí dice este primer punto, evitar causar un problema adicional. Segundo, respetaba la conciencia de los cristianos judíos, quienes durante siglos habían escuchado leer los escritos de Moisés todos los sábados, los días de reposo, de Shabbat, en voz alta en las sinagogas. Tercero, fomentaba la unidad entre los cristianos judíos y los gentiles. Vamos ahora al último párrafo. ¿Cómo sigue el cuerpo gobernante el modelo del grupo de apóstoles y ancianos del siglo I? Bueno, el hermano Albert Schroeder dijo, el cuerpo gobernante se reúne los miércoles. Para los que se preguntaron cuando hice un comentario anterior que ellos se reúnen cada miércoles, ¿cuál es la base? Aquí está el comentario, cito textualmente, los miércoles en las mañanas. Se comienza con oración, se pide la dirección del Espíritu de Dios, se hace un esfuerzo para que todos los asuntos que traten y todas las decisiones se tomen, que estén de acuerdo con la Biblia. Ellos están organizados en comités. Ahora, si alguien le pregunta a usted, ¿cuántos forman el cuerpo gobernante? Sabemos la respuesta. Un tiempo que eran 6, después 7, y ahí 9, 10, pero actualmente son 9. Actualmente 9 hermanos forman el cuerpo gobernante. Quiero decirles que normalmente no se hace una... Porque estos son temas que algunos estudiantes de la Biblia, algunos estudios bíblicos, personas que estudian la Biblia podrían plantearnos como cuáles son los requisitos para formar parte del cuerpo gobernante. Bueno, ese ya es otro tema, pero el punto es que en esas reuniones ellos analizan temas de interés mundial, un tema que fue muy importante fue el tema de las barbas, de los pantalones. Estos son los cambios recientes, pues en esas reuniones se tomaron esos cambios y a ellos les llegan informes, todo el mundo, y ¿quién les manda esos informes? Las sucursales. ¿Y quién manda a las sucursales esos informes? Los superintendentes de circuito. Cada vez que el superintendente de circuito visita la congregación, él observa y analiza cómo están los hermanos, cómo están haciendo, si hay bajas, si hay casos de disciplina graves, y ellos envían estos informes a la sucursal, y cada superintendente en todo el mundo hace lo mismo cada semana, y cada sucursal tabula esos informes y los van enviando. Así también preguntas que algunos hacen, como era el tema de la barba, el tema de los pantalones. Y ellos esta vez dieron esa respuesta. Y por años fue más por costumbre, por tradición, y ahora pues vemos que aunque no hay un versículo explícito que lo diga, entonces queda como un asunto personal. Como dijo el hermano Sanderson, ellos no tienen ningún problema al respecto. Aquí tenemos el recuadro de cómo está organizado el cuerpo gobernante actual. Y bueno, vemos aquí que son comités, son grupos de hermanos.
Alguien preguntaba, ¿y ellos también son ungidos? La respuesta es no. Algunos especularon en un momento, todos ellos, los que forman los comités, también son ungidos, y la respuesta es no, no lo son. Porque, como se ha dicho últimamente, el plan de ellos es entrenar a las otras ovejas, y lo están haciendo por medio de estos comités. Y así sucesivamente ellos tienen ayudantes, comités, asesores, etcétera, etcétera. En esas reuniones los miércoles ellos les presentan con gráficas, con presentaciones, con videoconferencias, con informes escritos, las situaciones que están ocurriendo a nivel mundial, las opciones que tienen y las consecuencias y repercusiones a largo y a corto plazo que tendrán las decisiones que ellos tomen, tanto si las toman como si no las toman. Bueno, está el comité de coordinadores, habla de asuntos legales, medios de comunicación. Últimamente en las asambleas se ha observado con más formalidad el Departamento de Información Pública a periodistas. Está el comité de enseñanza, está el comité de personal, el comité de publicación, el comité de redacción, el comité de servicio, y de vez en cuando en los videos que vemos ahí aparece el nombre de un hermano y dice ayudante del comité de servicio o de tal comité. Hace algún tiempo se publicó una revista en la que desplegaba los nombres de varios de ellos, de estos comités. Hay hermanos relativamente mayores, otros de mediana edad. Y bueno, vienen más cambios, sin duda alguna, pero lo que no cambia, hermanos, es nuestra fe en Jehová y en su Hijo Jesucristo. Eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante, aguantando fielmente hasta el fin. Aquí dice que los hermanos, el cuerpo gobernante, los 9 hermanos, no se consideran líderes del pueblo de Jehová. Vemos ahí la humildad y la modestia. De hecho, ellos han dicho que no son inspirados. Y hermanos, esto lo recalco porque hay hermanitos, tristemente, que tienden a ser demasiado sensacionalistas, que tienden a endiosar a hombres cuando ya se nos ha dicho que no debemos hacerlo así. Hay hermanos que tienden a exagerar las cosas y dicen que cuando estos 9 hermanos hablan es como si Jehová estuviera hablando, porque Jehová les habla a ellos, y eso no es verídico. Ya en las publicaciones, en el sitio de internet, los 9 hermanos han dejado muy claro que Jehová no se comunica por teléfono con ellos ni por email, no reciben revelaciones divinas o inspiradas, y que por lo tanto ellos tienen esa modestia, esa humildad de decir y reconocer también que pueden equivocarse. Pueden equivocarse en temas doctrinales, es decir, en formas de entender la Biblia, en temas de organización, y tampoco es necesario dar una disculpa por algo que no entendieron bien en algunos casos. Entonces ahí vemos la humildad de los 9 hermanos que actualmente están allá en Warwick, en Estados Unidos. Bien, hermanos, esta es la información concerniente al estudio bíblico de la congregación para esta semana. Esta fue nuestra consideración para esta semana, 19 al 25 de agosto 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos. Deseamos que tengan un magnífico día y encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.